gente, vamos a ver en este video a los lantánidos y actínidos. No se asusten que va a ser una cosa muy cortita y muy de cosas muy generales lo que vamos a hacer, tendencias muy generales. Estos elementos quizás no son tan estudiados como otros, pero sin embargo, debido a que tienen ciertas características muy particulares, son utilizados en aplicaciones muy específicas. Por otra parte, me parece interesante dentro de estos elementos estudiar qué es lo que ocurre cuando estamos llenando unos orbitales tan internos como los S, que están dos capas más abajo en niveles de energía con respecto a los orbitales de valencia, que serían los S. Bueno, pasamos entonces al contenido del video. Tanto los lantánidos como los actínidos se caracterizan por el llenado de orbitales F, es decir, tienen una capa F parcialmente llena. Podemos ver aquí los distintos elementos, nos vamos a centrar más en la serie de los lantánidos. Vemos que por ejemplo el lantano, el elemento lantano, se incluye acá. Fíjense la configuración electrónica que tienen. Fíjense que en primero tiene solamente un 5 de 1, todavía no tiene ni siquiera un electrón F. Mientras que el último tiene 14, tiene la capa F llena y tiene aquí un D1. Esto que crea algunas controversias en la generación de la tabla periódica, porque no saben si incluir el lantano como elemento de transición o que sea el lutecio el que se incluye como elemento de transición. De todas formas, esto tómenlo más como curiosidad que como una cosa importante, porque al final lo que importa es que todos estos elementos tienen unas características más o menos similares. Entonces el lutecio y el lantano se parecen mucho y incluir uno u otro no es que cause una gran diferencia. Todos estos elementos son metales, tienen su forma elemental en metálica y forman cationes principalmente, son elementos electropositivos y los más importantes van a ser los lantánidos. Los actínidos van a ser mucho más inestables y por lo tanto menos estudiados. Dentro de los actínidos el más importante es el uranio, debido a su radioactividad y a su uso para la generación de energía. Entre sus propiedades podemos destacar, tiene un radio que disminuye a medida que avanzamos en el grupo, debido a la introducción de estos orbitales 4F, que aunque son internos, no consiguen un apantallamiento completo de la carga nuclear y por lo tanto va produciéndose una disminución del radio atómico paulatina. Aquí tenemos algunas excepciones. Acá el euripio y el iterbio, que se deben a configuraciones electrónicas particulares. Su principal estado de oxidación es el +3, tiene tendencia a perder los dos electrones S y uno más, que puede ser un electrón D o un electrón F según su configuración electrónica. Los metales son muy reactivos. En general los metales no es un elemento no es un material que se suele utilizar mucho porque reacciona rápidamente, teniendo potenciales altos entre -2 y menos 2,4 voltios para el par lantano 3 lantano. Son ácidos duros debido a que tienen un tamaño relativamente pequeño, aunque mayor que por ejemplo el de los metales de transición, pero sobre todo por su carga que es bastante alta en +3. Al tener un radio mayor que los de los elementos de transición, tienden a tener números de coordinación elevados, es decir, pueden acomodar un mayor número de átomos a su alrededor. Y también tienen una mayor tendencia a formar compuestos iónicos. Estos elementos, tanto en sus compuestos de coordinación como en sus sales, van a estar sometidos a un campo eléctrico generado bien por los ligandos o por los iones, que va a dar lugar a un desdoblamiento de la energía de los orbitales F. Hemos visto antes sus formas, dependiendo de la forma, van a interaccionar más o menos con los ligandos o iones que tienen a su alrededor. De todas formas, al ser orbitales más internos, la interacción siempre va a ser más débil. Pero como ven, van a dar un desdoblamiento similar al que se producía para los orbitales D.
Solo que ahora vamos a tener 7 orbitales distribuidos en 1, 3 y 3 grupos, lo cual va a dar a distintas estabilizaciones. De todas formas, yo les digo que esta diferencia entre el A2U, que sería un solo orbital, y el T1U, que serían los antilazantes y que serían triplemente degenerados, es mucho más pequeña. Eso hace que en general las configuraciones que se formen sean de alto spin, o sea que primero se coloquen todos los electrones desapareados, aquí uno, después aquí se colocarán 3 y finalmente aquí otros 3 y después se volverán a llenar, se empezarán a aparear los electrones. Esto da lugar a configuraciones, por tanto, de alto spin y que van a dar unos momentos magnéticos muy altos. A su vez, una cuestión importante, sobre todo en las sales que van a formar, es que van a tener unas líneas de absorción, unas transiciones electrónicas bien definidas y que van a dar a colores muy definidos e intensos, lo cual va a tener aplicaciones tanto en compuestos luminiscentes como que se pueden utilizar, por ejemplo, en la formación de imágenes, en televisores, etcétera, como en la preparación de láseres. Entre los compuestos más importantes tenemos cloruros, los cuales van a tener unos altos números de coordinación, como les indicaba antes, debido al gran tamaño que tienen los iones. Si bien conforme nosotros avanzamos en el periodo y va disminuyendo el tamaño del ion, se produce una disminución, por tanto, de los números de coordinación de estos haluros. Por otra parte, también forman sulfuros. En ese caso se forman también en estado de oxidación más 2. Recordemos que los sulfuros siempre tienden a formar estados de oxidación algo más bajos que los óxidos. Y en el caso del estado de oxidación más 2 se forma estructura de cloruro de sodio. También hay algunos compuestos en estado de oxidación más 3. Por último, de los óxidos, los más importantes son los que forman junto con otros cationes, por ejemplo, pueden ser hierro o titanio, en los que el hierro ocuparía los sitios B de la estructura tipo perovskita. Esta es una estructura tipo perovskita donde hay los cationes, como les decía, titanio y hierro ocupan huecos octaédricos, mientras que los lantánidos ocupan huecos con número de coordinación 12. Si bien este número de coordinación puede bajar, si hay distorsiones en la estructura, si por ejemplo el radio del lantánido es relativamente pequeño, lo que ocurre es que la estructura se deforma para acomodarse al tamaño del ion lantánido, del catión lantánido, y así lo que ocurre es una disminución del número de coordinación. Hay unos átomos de oxígeno que se acercan más al ion y otros que están más lejos. Bueno, hemos visto las características generales de los lantánidos, hemos visto que se van llenando los orbitales 4f con esas particularidades que tienen en sus configuraciones electrónicas. Aquí hay una mezcla ya en la energía de los orbitales muy grande y en general lo importante es que son todos muy parecidos. Entonces ven incluso que hay elementos que no se sabe si pertenecen a este periodo o pertenecen a este grupo o pertenecen al grupo de los elementos de transición, básicamente los que están en los extremos. Por lo demás son elementos que tienen unas variaciones muy pequeñas y que por lo tanto también en sus compuestos van a tener variaciones muy pequeñas, en todo caso una disminución de los números de coordinación. Entre sus propiedades más importantes es el desdoblamiento de los orbitales F que se produce en un entorno electrostático dado por bien aniones o bien ligandos que están interaccionando con ellos. Bueno, por cualquier duda o comentario ya saben que me lo pueden dejar aquí en Moodle o Classroom y les agradezco mucho la atención que están prestando a estos videos y si hay alguna forma en que pueda mejorar el contenido que les estoy dando, espero que me lo hagan saber. Un saludo.